Gracias por continuar con nosotros aquí en Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y mire, hay muchos temas que llaman la atención en la agenda nacional y estatal, por supuesto, pero uno que es primordial, pues es el tema de los derechos humanos, ¿no? El día de hoy, ayer o hoy, se da a conocer que en lo que va el año pierde la vida otro periodista, ya van 5 en este año. El tema de los derechos humanos, el tema hacia hacia el periodismo, hacia los a la gente que se dedica a todo el tema de activismo social, se agrava en el país y hay muchos atenuantes, y la verdad es que a final de cuentas cada año hay una triste cuenta sobre estos datos, Héctor, pero pocos resultados, o por lo menos la sociedad nos vemos muy limitados en el acceso a ese tema, y que nos puede ayudar en este momento a entender un poquito en el contexto nacional y estatal ese asunto, precisamente es Israel Hernández, Ombudsperson del Estado de Morelos. ¿Cómo estás, Israel? Como siempre, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti nuevamente por la oportunidad que me das de estar aquí en la mesa de trabajo. Un saludo a tu audiencia. Héctor, un placer estar en el 107.7 de FM, en Círculo de Poder. Tu casa. Oye, pues lamentablemente el día de ayer, sí fue el día de ayer, si no mal recuerdo, se anuncia la quinta víctima, el quinto periodista que pierde la vida en el ejercicio propiamente de su labor, de desempeñar el tema del periodismo. Y a nivel internacional somos nota roja porque además, pues, después de los países en guerra, somos el país más peligroso en Latinoamérica, bueno, toda América, somos el más peligroso para ejercer el tema del periodismo, pero al final de cuentas todo esto implica y es una radiografía de una realidad que nos aqueja todos los días. Sí, de acuerdo, el contexto de violencia, de inseguridad que se vive en todo el país es preocupante para las personas periodistas y comunicadores, ¿no? Y esto, el atentado a una persona, una agresión a un periodista, a un compañero de la prensa, la realidad es que es una agresión a todas y todos quienes se dedican a esta importante profesión para la democracia. Al final de cuentas hay que tener muy presente, muy en claro que la actividad periodística consiste en ser el puente entre la cosa pública con la ciudadanía para que ésta pueda generarse una opinión informada, ¿no? En función de los hechos pues que interesan de alguna manera a la vida en sociedad. Entonces, un contexto de violencia, un contexto de agresiones, que se viven y que se materializan de una manera tan frecuente, tan sistemática, pues claramente, además, o sea, es, como decía hace un momento, un atentado contra todo el gremio periodístico y en ese sentido es también un atentado contra la propia democracia. Uno de los valores de las libertades más importantes de una democracia consiste en el poder ejercer de manera óptima, de manera adecuada, el ejercicio de la libertad de prensa, algo que pues, es fundamental para poder generar o vivir. Pilar fundamental de la democracia. De hecho, lo dijimos en alguna oportunidad aquí mismo en tu programa, de que al periodismo se le debe la democracia en su origen, ¿no? A la democracia occidental. Entonces, creo que hoy el Estado mexicano, las autoridades federales, locales, municipales, estamos en deuda con el gremio periodístico y pues sin duda tiene que haber un cambio, tiene que haber una mejoría para que pues se pueda desempeñar de una manera libre, óptima, ¿no? Con las seguridades, especialmente ahora en pandemia, porque no nada más el tema de seguridad, también es el tema de la pandemia. Existe una doble o una reforzada obligación de las autoridades para generar condiciones también que digamos, no pongan en riesgo a los compañeros de la prensa en el ejercicio de su labor, pero en un riesgo de contagios también, ¿no? Presidente, tenemos un mecanismo de protección contra periodistas y activistas sociales. ¿Qué es lo que está fallando con ese mecanismo? La representante del artículo 19 bien decía que, por ejemplo, prácticamente el 98% de los delitos contra periodistas, o sea, queda impune, el 98%. Y ya el secretario Dan Augusto, pues lo daba a conocer donde no se tenía datos. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, en efecto, el mecanismo de protección a periodistas hay que hacer una aclaración. Funciona a nivel nacional y también a nivel local. Cada estado de la República tiene su propio mecanismo. Y en este sentido, lo que hay que poner en evidencia es que quienes sufren mayores agresiones, inclusive los asesinatos en contra de periodistas, de comunicadores, comunicadoras, se dan particularmente a nivel local,
no es gente dedicada o inscrita en la prensa en el ámbito nacional, sino gente que está en los estados, en los municipios y sobre todo quienes cubren la nota roja o las notas relacionadas con la investigación de la delincuencia organizada, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos hace también llamar la atención y ver qué está pasando con los mecanismos locales, ¿no? En todas las entidades de la República en donde se han registrado estas agresiones, estos atentados contra los compañeros de la prensa, pues desde luego en algo están fallando, ¿no? Inclusive, yo creo que esto amerita revisar el propio diseño de estos mecanismos que claramente no han dado los resultados que se esperan ni a nivel federal ni a nivel local, en el caso de Morelos, así como en otros estados de la República, ¿no? Oye, fíjate que también estaba viendo una entrevista de Artículo 19 y de Reporteros Sin Frontera y señalaban que más del 97% de los asesinatos a periodistas están vinculados con el tema de rendición de cuentas y sobre todo vinculados a temas de gobernanza de alguna manera. Incluso han habido activistas, apenas una de las reporteras había denunciado que había un funcionario público hace un año, ¿no? Fue cuando el presidente de la República le dijo, tengo por venir y resulta que se muere. Entonces mucho va implícito en el tema de el denunciar y el tema de la transparencia y al final de cuentas y la omisión por parte de todo el tema de los entes gubernamentales, porque muchos incluso lo toman como un agravio al periodismo que les exige la rendición de cuentas. Pero es un dato alarmante que la mayor parte de estos, pues, prácticamente todos casi, están vinculados directamente con el tema de rendición de cuentas y de exhibir a entes públicos. Sí, yo creo que el análisis es pertinente, así como lo mencionas, quizás un caso aislado, sí, un caso esporádico no te pueda llevar a este tipo de afirmaciones, ¿no? Que tienen un componente de veracidad, ¿no? Lo acabas de decir, aislado. Si fuera aislada, ¿no? Sin embargo, pues son muchos los casos quizás que tienen estas circunstancias que giran alrededor de los atentados, de las agresiones a los periodistas, y en ese sentido pues adquiere una preocupación fundada, ¿no? De que pueda ser el motivo por el que se están cometiendo esos ataques, ¿no? Oye, fíjate que otro tema también complicado, es el hecho de que se estigmatiza al mensaje y no al mensajero en el mensaje. ¿A qué voy? Que al final de cuentas si alguien hace un señalamiento de corrupción, tipo ahorita los de Latinos con Loret Mola, en vez de decir el tema central es el tema de corrupción y aquí empiezan a atacar al mensajero, el que lleva la información, pero eso no solamente es a nivel nacional, a lo mejor, como bien lo dices, a nivel nacional, lo que está centralizado hace mucho ruido, incluso hasta se dosifica en el tema. Entre más lejos estamos de la capital, pues más se despercibe este asunto. ¿No? Exactamente. Pero el asunto es cómo estigmatizan luego el hecho de que tú sacas una nota y dices, a ver, cierto funcionario, cierto tema, y en vez de decir, ok, vamos a investigar a este corrupto, o bueno, a este presunto servidor público, se van sobre los periodistas y entonces te revictimizan muchas veces, ¿no? Claro, lo que un gobierno tiene que hacer, lo decía hace un momento, es generar las condiciones no nada más de seguridad para ejercer el periodismo, no nada más de protección a la salud en el caso de la pandemia. También tienen que generar las condiciones para mantenerse neutrales y que la información sea favorable o no a un gobierno, sea la que llegue a las personas a través de los medios de comunicación. Y en ese sentido existen muchísimas prácticas que habría que identificar en los distintos gobiernos de la República, en el caso de Morelos, caso de la Federación, que pudieran estar en contrasentido con esta obligación de generar condiciones de neutralidad, en donde circule la mayor cantidad de información desde los distintos ángulos, le convengan o no a los gobiernos, ¿sí? Porque luego hay prácticas que incluso, no lo digo yo, lo dicen, se ha ocupado de esto el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Prácticas, por ejemplo, como la del premio y el castigo en la asignación de publicidad oficial, ¿no? Cuando no se cumple con la línea, digamos, de información que le conviene a un gobierno, ¿no? Entonces, esto claramente anula los fundamentos de una democracia. El gobierno se tiene que mantener neutral en ese sentido, debe de fomentar y generar todas las condiciones para que los medios de comunicación puedan cumplir con ese cometido, porque al final de cuentas el destinatario final del ejercicio periodístico es la sociedad, es a quien llega la información y es esta la que debe de recibir pues las versiones
independientemente de quién tenga el interés en una u otra, ¿me explico? Para que se puedan generar una propia convicción, un propio entendimiento de una realidad, de una discusión sobre algún tema en particular, y de ahí poder debatir de una manera, como se dice en estos temas, de una manera abierta, desinhibida y vigorosa, ¿no? Presidente, hoy la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos acabó un comunicado que es impostergable, tomar medidas para frenar el ataque con los periodistas. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué tomarlas? ¿Cómo verlas? Pues yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Los gobiernos claramente tienen su responsabilidad. En este caso, lo que más preocupa, así como para otros sectores de la sociedad, es la seguridad pública, ¿verdad? Porque sin esta no se puede ejercer ningún derecho, ninguna libertad de una manera adecuada. Eso de manera mayormente relevante, ¿no? Pero también existen otras acciones que se pueden hacer en conjunto y siempre tomando en cuenta al gremio de los periodistas, de las personas comunicadoras, pues para que también expresen su sentir, sus opiniones, sus propuestas, sus críticas, y que sean estas atendidas, ¿no? Al final de cuentas, insisto, ya van varias veces que lo digo, pero esto, el ataque a un periodista, a un comunicador, es un ataque a todas y todos, no nada más de la región, sino del país entero, ¿no? Y en ese sentido creo que no hay que perder de vista que lo que está en juego son los valores democráticos, los fundamentos del sistema constitucional de nuestro país, que es nada menos que la democracia, es lo que está en juego. Y este contexto de inseguridad, de hechos tan lamentables, lo que están generando, y ustedes que se dedican a esto no me van a dejar mentir, es un efecto de censura, de autocontención. De autocensura, bien lo dices, sí, entonces, claro. Esto, un instinto de supervivencia, suena horrible. Obviamente, pues a quién afecta al ciudadano, ¿no? Y esto a lo único que favorece es a esa tendencia, esa, seducción que tienen los gobiernos a, pues, irse poco a poco consolidando como gobiernos autoritarios, ¿no? Ese es el peligro. Fíjate que acabas de dar un tema fundamental, el tema de la autonomía en los órganos, tipo la Comisión de Derechos Humanos, en la cual le dé fortaleza y le dé ciertos dientes, lo hemos platicado, ¿no? Que incluso muchas veces se contrapone con el tema, pues no puede ir más allá de la Constitución, de ciertas facultades adquiridas, pero de pronto hay un conflicto de intereses inherente, ¿no? De pronto, ¿cómo le puedes pedir a un gobierno que se autocensure o se autoanalice, o en este caso, por ejemplo, si lo señalo directamente, pues que él mismo se autosancione cuando hay un evidente conflicto de intereses? Entonces debe haber un ente que tenga la fortaleza y la autonomía para poder poner manos en ello. Muchos de los periodistas que han muerto precisamente han denunciado amenazas y al final nada más nos quedamos con un hijo de lamentable, ¿no? Y todo mundo se da golpes de pecho, pero termina, siendo un tema incluso de omisión. Sí, son los clásicos lamentos, ¿no? Que no resuelven nada, las clásicas condenas políticamente de lo correcto, que pasa, bueno. Y se sale del paso, ¿no? Y pareciera que muchas de las intenciones inmediatas que se dan, o los días o las semanas subsecuentes, son lo que estás afirmando tú muy bien, Rolando. Son respuestas que parecen más políticas que la verdadera conciencia, la verdadera voluntad, ¿verdad? Para poder pues atender este fenómeno que está lastimando a la sociedad mexicana, que está lastimando a nuestra democracia, y que al final de cuentas también lastima al propio gobierno, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de ser los interesados en sumar esfuerzos, en hacer lo que se pueda hacer, porque pues poco a poco con esto se está callando la sociedad. Nos estamos acostumbrando a vivir en el miedo, en la zozobra, y en última instancia en el terror, porque lo dije hace no mucho en otra oportunidad. La verdad es que ya hay síntomas de actos que pueden calificar como terroristas en la sociedad mexicana, y ¿no? es que además, con la brutalidad con la que se están cometiendo hoy por hoy estos lamentables hechos, ¿no? Y es que además el antecedente que queda con la penúltima víctima que fue a denunciar con el presidente el tema, si te matan, a ver, si tú vas con el presidente te asumes intocable, porque al final de cuentas si trasciende eso, quiere decir que ya el Estado de Derecho se está colapsando en sí mismo. Y van y matan a este periodista que fue con el presidente y dijo, lo vamos a investigar, y, a ver, yo fui con el presidente, te acusé, ya puedo andar a las 12 de la noche tranquilo caminando. Y no, entonces eso ya es un reto.
hacia las instituciones y hacia la sociedad misma. Claro, bueno, en el caso particular es algo que habrá de esclarecer la Fiscalía Pero el mensaje. General del lugar. Sí, exactamente. El mensaje, los mensajes que se están dando, eso en serio es algo que nos debe de empezar a preocupar todavía más, porque no nada más son los hechos aislados o el fin de cometer una agresión en contra de un compañero o una compañera periodista. No nada más se agota con la acción material de dañar, sino el mensaje que se está dando en la manera que Sí, muchas presidente, veces no te puede ocurren los proteger, hechos, ¿no? Sí, Y cuando se comete un homicidio, una desaparición o cosas que se están dando, pero que se hace de una manera para evidenciar la forma en que se genera esta muchas veces brutalidad, entonces se quiere dar un mensaje. El mensaje es al gobierno, es a la sociedad, y por eso es que digo que estos rasgos son característicos de movimientos terroristas, ¿no? Entonces, no es una exageración, es algo que nos debe de preocupar como sociedad, porque lo dijiste hace un momento, México lamentablemente es un país en donde es muy peligrosa la profesión de periodista, ¿no? Es el país que corre más peligro un periodista en América y el más peligroso en países que no están en guerra. Es un tema que hay muchas asignaturas pendientes y realmente pues, muy pocos avances hay que decirlo con toda la responsabilidad. Israel Hernández Cruz, ombudsperson de Estados Unidos, como siempre te agradezco con tu comentario. La verdad es que es un tema que levanta ámpula, pero que no podemos ser omisos al final de cuentas hasta esta situación, y hay que empujar de cada quien desde nuestra trinchera, Héctor, Israel, para que esto tiene que cambiar de alguna manera y tiene que cambiar de manera estructural. Gracias por la Al contrario, lo dices muy bien, cerrar y coincidir contigo, lo que sí no podemos hacer es callar. Sí. Alguien por ahí dijo, y con mucha razón, que cuando ves una injusticia y no haces nada, te estás poniendo del lado de ella, ¿no? Sí,